Hola, muy buenas tardes. Este es el trabajo del sistema de bases de datos, el trabajo experimental número uno, con el tema el diseño de bases de datos. Tenemos a los integrantes del grupo, las cuales son Jaime Amay, Adrián Crespo, Brian Pim, Ángel Reyes, Kelly Carranza, Kenny Rosales, Edison Sánchez, Marín Sierra, Christopher Suárez y su oficina Fátima Trópoli. Este trabajo va a constar de 4 puntos, en la cual se divide en introducción, desarrollo, conclusión y recomendaciones. Le damos paso a nuestro siguiente compañero. La introducción. En la introducción podemos observar, vamos a tratar sobre que en esta unidad se dará a conocer concretamente en qué consiste el diseño de bases de datos. Se analizará las etapas en las que se puede descomponer y se describirá las etapas del diseño conceptual. Es necesario que estos conocimientos se complementen con un aspecto que es fundamental para poderle dar un uso adecuado a la tecnología de bases de datos. Bien. En ese proceso, guía al diseñador de la base de datos a través de una serie de pasos para segmentar un problema de gran complejidad en una variedad de problemas menos complejos. Para tomar estas decisiones de la forma más correcta posible, es necesario considerar las necesidades de información de los usuarios en relación con un conjunto particular de las aplicaciones. Herramienta y el detalle, cómo se hizo. En la herramienta podemos encontrar lo que es, qué herramientas fueron utilizadas para realizar ese trabajo práctico. En nuestro trabajo práctico utilizamos lo que es en la herramienta o el programa Power Design. También tenemos como detalle cómo se realizó el trabajo práctico. Para ser más detallado esto, utilizamos los siguientes puntos, en cuáles fueron analizar el problema asignado, es decir, que tenemos que leer demasiado para poder comprender, sacar lo que es. Identificamos entidades. Punto número 2. Punto número 3. Identificamos lo que son atributos. Punto número 4. Las claves primarias. Punto número 5. Lo que es realizar gráfico y modelo relacionado. Y por último punto, el último punto que es el número 6, el proceso de normalización. Con esto es todo lo que puedo acotar sobre el desarrollo. Van a venir más compañeros explicando lo que es cada punto, cada desarrollo de cada atributo en la siguiente parte. De mi parte, muchas gracias. Fue todo. Bueno, a mí me tocó el análisis del problema, ¿no? Entonces dice que se desea diseñar la base de datos bibliográfica de los grupos de investigación de la universidad. En concreto, se quiere almacenar toda la información relativa a los artículos científicos sobre los temas en los que trabajan los grupos y de los cuales puede poseer alguna copia. Si se posee alguna copia, esta puede estar en las estanterías del laboratorio o bien en la oficina de alguno de los investigadores de los grupos. De cada uno de los artículos se desea saber el título de los autores, el DOI, Digital Object Identifier, las palabras clave, la dirección de correo electrónico de contacto, si es que la hay, y si se tiene la copia en el grupo y dónde se guardan. Los artículos pueden haber sido publicados como informes técnicos o bien en las actas de algún congreso o en una entrevista científica. De los informes técnicos se debe guardar el número y el centro en el que se ha publicado, pues, ¿no? Junto con el mes, año y publicación. Cuando el artículo aparece en las actas de un congreso, se debe guardar el nombre del congreso, la edición del mismo en la que se presentó el artículo, ciudad en la que se celebró, fechas de inicio y finalización. Además, se debe guardar el tipo de congreso, que es nacional o internacional, y la frecuencia con que se celebra, si es anual, etc. Además, se guardará el año en el que el Congreso se celebró por primera vez. Por último, si el artículo ha aparecido publicado en una revista científica, se quiere saber el nombre de la revista, el nombre del editor, el año en el que empezó a publicarse, la frecuencia en que aparece, mensual, trimestral, etc. Los temas que trata la revista, el número de la revista, los temas que trata la revista,
el número de la revista en que apareció el artículo, las páginas ocupadas, por ejemplo, de la 512 a 519 y el año. También se requiere guardar información adicional sobre los autores de los artículos y en general sobre los investigadores, como la afiliación en el que o sea, en qué institución trabajan y su dirección de correo electrónico. Además, se desea conocer los temas concretos en que trabajan los grupos de investigación y la línea y sublínea de investigación de las que pertenecen estos temas. De las revistas en que publican los artículos, también se desea guardar la dirección web, el ISSN y o el ISBN. En este hemos identificado 16 identidades, las cuales pueden ver ahí en pantalla. Las cuales pueden ver, ¿no? Artículo científico, autor, centro, congreso, filiación, grupo de investigación, etcétera. Aquí los pueden ver todos en pantalla, totalmente acá. También hemos identificado los atributos, así como copia, doy, lugar copia, y todos los atributos que puedes tener y verlos aquí, ¿no? Centro non, ciudad del congre, con el frecuencia, con el non, con el país, con el prime, primer, congre tipo, edición congreso, entre otros. Acá también tenemos las claves primarias, las cuales son así, ID científico, y de centro, y de congreso, y de filiación, y de grupo M. Entonces tenemos también ID tema revista, entonces tenemos ahí. Eso ha sido todo por mi explicación. Mi tema asignado sobre el trabajo práctico experimental es de crear el gráfico de modelo relacional del ejercicio de datos bibliográficas de un grupo de investigación de la universidad. Utilizando el programa Power Design, nosotros vamos a crear un modelado de datos donde tenemos entidades y atributos, lo que distingue de todos los demás objetos. Y esto está conformado por atributos. Los atributos son las características. Bueno, aquí vamos a crear el modelado de datos donde tenemos ya identificadas las entidades y los atributos. Según el ejercicio, nosotros tenemos 16 entidades. Cada entidad tiene una llave con lo que vamos a identificarlo. Lo relacional se realizó de la siguiente manera. En Filet, en Model, por My Data, ingresamos lo que era investigadores. Tenemos nuestra tabla de opciones del lado derecho en lógica diagrama, donde dice entity. Colocamos nuestras entidades. Dando doble clic, le damos el nombre a la entidad de investigador. Y colocamos sus atributos, que son las características. Vamos a guiar con el gráfico que ya teníamos realizado. Colocamos primero nuestra llave para identificar el tipo de datos que va a ser utilizado. Y con esto para reconocer como nuestra llave. La segunda es investigador. Investigador.
nombre, vamos a 25, tercer atributo, investigador, apellido, carácter, vamos a poner 25, aplicar, aplicar. De esta manera se va creando lo que son las entidades y los atributos. Nuestro gráfico, vamos a verificar si tiene algún error, dándole aquí, vamos a dar a aceptar, no nos sale nada, está bien, está identificada lo que son las llaves, los atributos. Saludo cordial para el ingeniero, mi nombre es Ángel Reyes y lo que le expondré será pues el gráfico de entidad lógica, pasar a lo que es a entidad física. Bueno, pues como podemos ver tenemos que utilizar el Power Designer. Este es un programa que ya está previamente instalado en una clase, se nos enseñó. Y pues básicamente este programa nos permitirá crear los diferentes cuadros con sus relaciones entre las entidades y sus atributos y sus claves primarias. Ya pues como podemos ver en la entidad lógica, tenemos aquí la entidad investigadora que está relacionada con grupo Investig. También tenemos la entidad línea que está relacionada con temas. Temas está relacionado con su línea. Aquí tenemos una relación entre los dos que es grupo tema. Por acá también tenemos otras palabras clave en la entidad. Otra entidad llamada artículo científico que podemos ver aquí está más relacionada con otras. Con autor, filiación, número, revistas, número de congreso, con congreso, informe técnico, centro, y además otra entidad que está relacionada que es la revista científica con los temas de revista. Ya pues para pasarlo ahora a la entidad física, podemos ver aquí que también aquí hay otra relación prácticamente. Son líneas, cada entidad, temas. Como podemos ver aquí, estas flechas indican cómo está relacionado una hacia la otra. Por ejemplo, tema está relacionado con la sublínea. Tema está relacionado con artículos científicos. Y así se podrá ver aquí en todo el gráfico hecho un Power Designer. Y bueno, eso sería todo de mi intervención. Gracias. Proceso de normalización. Es un proceso de organizar y estructurar las bases de datos de manera eficiente al seguir una regla establecida de las formas normales. Se puede garantizar la coherencia y la calidad de datos. A su vez, también facilita su gestión y consulta. Primera forma normal. Esta forma establece que los datos deben organizarse en las tablas como filas y columnas. Y en esta siguiente tabla que hemos realizado, cumplimos con la primera forma de haber realizado filas y columnas. A su vez, también se debe identificar una clave primaria para cada tabla. Segunda forma normal. Para cumplir la segunda forma, se debe eliminar las dependencias parciales dentro de una tabla. Esto significa que todos los atributos no clave de la tabla se deben depender completamente de la clave primaria. Así, alguna dependencia parcial, estos atributos se deben mover a una nueva tabla. Tercera forma normal. Esto establece que se debe de tener una dependencia transitiva en una tabla. Esto significa que si un atributo depende de otro atributo, que a su vez dependen de la clave primaria, este atributo debe moverse a una nueva tabla.
La conclusión. En conclusión de este trabajo de investigación, conocimos de un modelo que nos ayuda a conocer y describir el flujo de canalización de datos. También es el proceso de cambio de transformación de datos en el sistema. Decimos que también son identidades externas, que son el origen y son los datos que se almacenan, como también nos permite acceder mediante el sistema de almacenamiento de datos, lo que nos permite describir el movimiento de datos a través del mismo sistema. Este es un proceso invisible. Es el uso de diagramas que nos ayuda a comprender la metodología de manera clara y precisa. También es un diagrama de flujo de sistema de datos que nos consta de gráficos conectados mediante diferentes figuras. Con la elaboración de este trabajo hemos llegado a este tipo de conclusión, por lo cual llegamos a tener más conocimiento mediante la práctica que hemos elaborado. Muy buenas, soy Kena Rosales, estudiante del UNEMI perteneciente al cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información Online. Y ya dicho esto, como recomendación, debemos de tener un mejor control de acceso en la entrada de datos, ya que esto nos permitirá tener un funcionamiento y manejo al momento de realizar una base de datos. También es recomendable considerar el utilizo de versiones de SQL más estables. Por otra parte, se debe tener en cuenta la planificación de la estructura de una base de datos, ya que esta es de gran importancia al momento de realizar diseños y análisis detallados. Es por esta razón que antes de crear una base de datos se debe realizar un diseño adecuado, lo que implica identificar las entidades y relaciones relevantes, determinar los atributos y definir las claves primarias de foráneo. Todo esto servirá para garantizar una eficiencia e integridad de los datos almacenados. Gracias.